gran satisfacción. Yo vengo permanentemente a la Vera, es verdad que normalmente voy a Jaraíz, que es donde tenemos nuestra sede de denominación de origen, pero Plasencia es una magnífica ciudad, preciosísima ciudad, donde da gusto venir, así que espero que esta excusa me sirva para venir más veces a Plasencia. Quiero agradecer especialmente el entusiasmo que al TUC y especialmente a través de las personas con las que directamente hemos colaborado, que son Teo en Montaña y Pepa, Pepa y Montaña. Quiero agradecer su entusiasmo, que es el que ha hecho que nosotros nos enganchemos a este proyecto. Ellos decían algo que nosotros sabemos, obviamente, es que el pimentón tiene un poder de atracción grandísimo y un poder de convocatoria grandísimo. Bueno, yo estoy de acuerdo, como no podría ser de otra manera, porque nosotros desde nuestra entidad nos dedicamos básicamente a dos cosas. Una es a hacer la certificación del producto con todo lo que eso supone, y la otra tarea importante y una de nuestras grandes obligaciones es dar a conocer este producto y promocionarlo por todo el mundo. Lo hacemos hasta donde podemos llegar, que es muy lejos. Llegamos muy lejos y nos llaman desde muy lejos. Y por eso nosotros creemos que el pimentón de la Vera tiene que darse a conocer no solo fuera, que sí, sino dentro, aunque pensemos que todo el mundo lo conoce, pues sí, lo conocen, pero normalmente lo ven en una lata o lo ven en un plato. Queremos que aquellos que vengan a visitarnos y que vengan a estas comarcas que el presidente de Altrup ha relacionado, que no son otras que las que están dentro del ámbito geográfico de la denominación de origen protegida, queremos que ellos disfruten de las sensaciones, así se llama nuestra promoción, que el producto ofrece. Nosotros somos color, somos sabor y somos aroma. Y queremos que ellos, los visitantes, que esperemos que sean muchos, lo disfruten en su máxima intensidad. Que visiten nuestros campos cuando ellos están magníficamente verdes al principio, con sus frutos teñidos de rojo ya en el momento de la maduración. Que disfruten de ese intensísimo aroma que se desprende de los secaderos cuando uno se pasea por esas plantaciones, que es algo que a mí me encanta. Y, por supuesto, del mismo aroma que desprenden las industrias cuando ya en el proceso final se dedican a la molienda de esos frutos secos. Todo eso es patrimonio cultural de toda esta zona, es un patrimonio histórico. Llevamos 600 años haciendo lo mismo. Hay muy pocos productos que sean capaces de mantenerse con tanta vigencia durante tantos años. Y la responsabilidad que tenemos en la denominación de origen, y por supuesto todas las autoridades que de una manera u otra tienen que ver con esta entidad, es conseguir que ese producto sea cada vez más valorado, si es que eso es posible. Y una de las fórmulas, es una máxima sencilla, pero no cabe duda que es la más importante, es que no se puede valorar aquello que no se conoce. Por tanto, nosotros vamos a utilizar todas las vías posibles, además de las que ya como denominación de origen venimos utilizando, para seguir haciendo la promoción de este producto. Llegar no solo al estómago y a la boca de los visitantes, sino también llevar el producto y llegar hasta su corazón. Llegar hasta excitar todos sus sentidos para que puedan disfrutar, como lo hacemos aquí. Lo tenemos asumido como algo cotidiano cuando llega el otoño, pero hay cantidad de personas que están esperando el poder disfrutar de sensaciones como estas, sensaciones pimentón de la Vera, denominación de origen protegida. Bien, yo espero, y así ha surgido este proyecto, que sea un proyecto que tenga continuidad, es un proyecto no solo para realizar estas actividades que se han relacionado anteriormente, que sí, sino para que tenga una continuidad en el tiempo, para que esta zona se acostumbre a recibir a visitantes que saben que en un momento determinado, en una época del año, va a haber unas actividades específicas relacionadas con el pimentón, y que las personas que vengan aquí pues vengan a ver la Catedral de Plasencia, por supuesto, el Monasterio de Yuste, como no, las maravillosas gargantas y puentes que tenemos, pero también que vengan a ver nuestros campos de cultivo, nuestras industrias de elaboración y, por supuesto, que lo degusten en la mayor parte posible de los restaurantes que tenemos en esta zona. Te puedo decir que llega porque vamos, y a veces vamos porque nos llaman, lo cual es doblemente interesante, al menos nosotros lo vemos así.
Pero el año pasado, por poner algunos ejemplos recientes, se hizo una presentación en la Feria Hofes en Hong Kong. En este año he dado un seminario en la Feria de Tokio y se ha hecho una presentación en la Feria de Singapur. Tenemos muchas actividades de este tipo en las que no solamente estamos en las ferias para promocionar, que es nuestra tarea principal. Nosotros como denominación de origen no vendemos, venden nuestras industrias. Nosotros hacemos la promoción, damos a conocer el producto siguiendo esa máxima que les decía, que aquello que no se conoce, que no se ve, no se puede ni valorar ni por supuesto comprar. Y lo que hacemos es precisamente llegar a todos los que son consumidores potenciales y donde vemos que hay una posibilidad y un interés por el producto, y eso nos lo hacen llegar a nosotros. En ese sentido, pues hemos estado también en la feria de la Cool Food para intentar abarcar el mercado árabe. Es la feria más importante que hay actualmente en el mercado árabe, y las acogidas que hemos tenido en todas estas exhibiciones son muy buenas, por no comentar las que ya son habituales desde hace muchos años, como es por ejemplo la Specialty Food Fine en Londres en los meses de septiembre, la SIAL de París o la Anuga en Colonia, que son estas dos últimas las ferias más importantes que hay en Europa de alimentación. A mí me gusta decir siempre que nosotros no solamente promocionamos y vendemos un producto de alimentación, vendemos patrimonio. Lo comentaba antes, somos patrimonio de Extremadura, somos patrimonio de España, y además con la reputación de nuestro producto y de nuestra denominación de origen colaboramos en hacer marca España. Así que muchas gracias por esa intención de elegir a Pimentón de la Vera como protagonista de todo esto. Sé que vamos a tener un recorrido amigable y bueno, lleno de entusiasmo, y gracias al alcalde también por estar presente y acogernos en esta preciosa ciudad. Gracias.